Le quería hablar de un fenómeno que ha ocurrido en esta zona. Eh, bueno, un fenómeno que puede ser un tanto extraño si no es que ha ocurrido otras veces, pero que esta vez ocurrió con mucha intensidad. Y se tratan de las heladas tardías. No sé si habrán notado que este año algunas plantas han florecido mucho, pero han traído muy poco fruto. Y eso se debe a este, vamos a llamarlo fenómeno, pero que se dio en toda la región, en especial con los cítricos. Las heladas tardías ocurren cuando las plantas comenzaron su ciclo de crecimiento después de la primavera. Y por supuesto, esto tiene un impacto devastador, tanto en los cultivos, en las flores, como en los polinizadores, ya que destruye prácticamente todo un ecosistema. Cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación se forman escarchas, tanto en las hojas como en las flores. Y estas escarchas pueden romper las células vegetales. Veámoslo de esta manera y vamos a explicar primero qué tipo de helada hay. Que son la helada blanca, que se da cuando hay en el ambiente mucha humedad, desciende la temperatura por debajo de 0 grados y se forma un recubrimiento de hielo en la planta que, si bien causa daño, ese recubrimiento de hielo en alguna manera la puede llegar a proteger. Ahora, cuando estamos hablando de helada negra, no nos damos cuenta. Sabemos que hay y que está haciendo mucho frío, pero no nos estamos dando cuenta de que es una helada negra. Y la helada negra es cuando hay poco humedad en el ambiente. Al haber poca humedad en el ambiente, ocurre lo inevitable. No se forma escarcha que en las hojas no la vemos prácticamente, pero sí vemos que se marchitan las plantas. ¿Y por qué? Porque no se forma esa película de hielo en las plantas que la puede llegar a proteger, y entonces causa la helada negra un daño ya prácticamente estructural en la planta. La hace pomada. Y esto causa que las plantas se marchiten o mueran. Y entre los cultivos más vulnerables encontramos a las frutas. Este año se han dado heladas después de la floración o cuando estaban los brotes. No me voy a poner a describir qué tipo de frutos son los que son más susceptibles, porque en realidad a mí me ha afectado mucho otro tipo de plantas. También afecta mucho a los tomates y a los pimientos, como a las flores que son comerciales, entre ellas a las rosas. Esta es una planta de níspero. Este año floreció bastante poco, pero floreció bastante poco producto de una poda que yo hice. Ya fue adrede eso. ¿Cuál es el problema? Que, digamos, hice la poda, floreció bastante poco, pero no me percaté de que iba a haber una helada tardía. En realidad fueron dos heladas. Pero en el caso del níspero no es tan complicado, por una simple causa. Al traer menos frutos vienen los frutos más grandes, en mi opinión mejor. Y como le venía diciendo, al escarcharse las flores, los brotes, habrá menos disponibilidad de frutos, lo cual afecta indudablemente a toda una cosecha. En consecuencia, disponibilidad de alimento muy poca. Esto tiene un impacto significativo en los agricultores. Este año ha afectado a los cítricos. Este árbol de granada se había prácticamente cubierto de flores. Bueno, sabemos que el árbol de granada tiene tanto flores macho como hembra, pero ya van varios años de que, bueno, las flores machos son las que se caen. Y me llamó mucho la atención de que se llenó de flores, pero en su mayoría flores machos, que son las que se caen.
Producto de la helada no lo sé. Pero las pocas flores que trajo hembra, muchas fueron heladas. Y en consecuencia tengo poca granada, muy poca granada. Y eso me llamó la atención. También puedo decir de las uvas. Estas uvas vinieron muy raleadas. Vinieron algunos que otros racimos. En estos momentos están empezando a pintar. Y el problema es el mismo. Cuando estaban floreciendo, esa noche hizo mucho frío. Pero no solamente esa noche, a los 2 días también heló. Quemó todas las flores. Y en consecuencia trajo muy poco racimo. Algo que ocurrió y con la ciruela. Esta ciruela ha florecido hasta más no poder. Y se suponía que tenía que haber traído mucho. ¿Qué trajo? Una sola. Este es un cerezo. Se llenó de flores. Cuando cayeron las 2 heladas tardías, ya empecé a sospechar de que no iba a traer absolutamente nada. Y no trajo nada. Esta es la que más me duele. Es la naranja. Está en pleno florecimiento. Cuando cayeron esas 2 heladas. Acá podemos ver que hay algunas que otras que han sobrevivido a esa helada. Pero en realidad está muy raleada. Ha traído muy poca producción. También ocurrió con la mandarina, que prácticamente no le veo absolutamente ninguna mandarina. Con los arándanos. Pero no así con el limonero. Este es un limonero de 4 estaciones. Aparentemente, por el lugar que está, a lo mejor más resguardado contra este muro, es porque se ha cubierto más de la helada. Y acá tenemos a la higuera. La higuera se ha llenado, ha tenido bastante. Pero la higuera es un caso muy particular, no florece. Pero el tema de la higuera es un tema para otro video. No es una planta que suele florecer. Digamos, no suele florecer, no florece directamente. Ni hablar de las plantas que tengo en la terraza. Esta no, las pocas flores que trajo fueron totalmente quemadas, es un limonero. Totalmente quemada. Este es un marucuyá. Ya van 3 años seguidos que me traía. Ahora está totalmente quemado. Por suerte no se ha secado del todo y está brotando nuevamente. Pero esto ya me tengo que olvidar que este año traiga. Este es un cunguat. Es muy expuesto a la helada. La helada prácticamente ha destruido su estructura y la ha secado. Voy a tener que cambiarla de lugar porque es una planta chica y bueno, ahora quiere seguir floreciendo. Algunas se han salvado y han traído. Acá tenemos una. Pero es una planta que generalmente se llena de flores. Este color amarillento es otra causa, que después lo vamos a hablar. Aparentemente quiere volver a florecer. Es una planta que tiene varias floraciones. Esta morera, si bien ahora no tiene mora, trajo bastante, se llenó. Es una planta bastante, digamos, adaptable a todo clima. La helada no solamente va a quemar las flores y los brotes, que van a ser futuras flores, también causa un retraso significativo en las plantas. Y esto dificulta muchísimo el ciclo de producción. Por lo tanto, los agricultores pierden la ventana de venta que es óptima. Resultado, menos ganancia.
ya que se tienen que manejar prácticamente con frutos que son de otros años, que son un fruto de cámara, y lo vamos a notar eso. Y no solo vamos a notar eso, en esta zona, estamos hablando de la zona de Santa Fe, Entre Ríos, hay una gran producción de cítricos. Esos cítricos fueron bastante afectados. No nos asombremos si empiezan a aumentar de precio. Otro problemita, que las plantas que fueron quemadas por helada pero sobrevivieron ya son más susceptibles a las plagas y a otros tipos de enfermedades, ya que esto afecta a la barrera natural de las plantas y se hacen muy susceptibles a enfermedades fúngicas y bacterianas. Ahora, en cuanto a las flores, las consecuencias es la pérdida de los brotes florales que son muy jóvenes, que justamente se están dando en primavera. Y al darse en primavera, ¿qué pasa? Digamos, en esta zona la primavera empieza en septiembre, octubre, pero ¿qué pasa cuando se da a mediados de octubre esa helada? Esas flores están en pleno apogeo, son quemadas. Algo no menos complicada, que es el impedimento a la polinización. En efecto, las flores que son polinizadas por insectos. Y si la helada afecta en su apertura, la apertura de las flores, automáticamente afecta la polinización. Y esto no solo afecta a la producción de semillas, sino al ecosistema en general, causando un efecto dominó. Y acá entra a jugar el efecto mariposa. ¿Leyeron sobre el efecto mariposa? Bueno, una helada tardía que podemos pasar desapercibida puede afectar, digamos, la producción de alimento en toda una población. También las heladas tardías pueden destruir las plantas que son fuente de alimentación para los polinizadores. Esta no fue tan destruida, pero es un burucuyá y atrae mucho a la mariposa espejito. Y es especialmente bastante, digamos, es un polinizador natural. Bueno, en realidad hasta cierto punto no lo ha afectado porque tendría que estar totalmente florecida y no lo está. Digamos que cuando las plantas mueren por efecto de la helada, los polinizadores se ven directamente afectados, lo que se alimenta en especial del polen de estas flores, de las flores de estas plantas. Y lleva automáticamente a que los polinizadores reduzcan su población. Como dijimos antes, es un efecto dominó. Al haber menos polinizadores, va a haber las pocas flores que quedaron, van a estar menos polinizadas también. Y producto de esta helada puede haber una desincronización en el clima, ya que si las flores florecen más tarde debido a un clima irregular, pero los polinizadores ya han comenzado su ciclo, puede haber una desincronización que lleve a un efecto de menos polinización o una polinización más defectuosa, lo que puede resultar en menos fruto y semilla, aparte de que la helada ha quemado las flores. Como conclusión, las heladas tardías representan un riesgo muy significativo para la agricultura, el crecimiento de las flores y la salud de los polinizadores. Ahora, implementar técnicas de protección no es tan sencillo, menos en los cultivos cuando son grandes. Pero se puede hacer la cobertura total de la planta, eso tenemos que adivinar cuándo va a helar, como malla de protección o un riesgo anticipado. Esa misma tarde poner los aspersores a toda potencia para que el agua no deje que se asiente en ese lugar la helada, y si se asienta que forme esa escarcha sobre la planta que la puede proteger bastante. En otro lado fomentan el cultivo de plantas que son realmente más resistentes a la zona. Pero como el tiempo, digamos el clima, está tan irregular, no sabemos
cuál planta va a resistir a qué clima, porque no tenemos ni idea. Hacer un híbrido para esta zona que resiste una helada que puede caer o no puede caer, o pasan años y años y no caen, no tiene mucho sentido. Sí lo tiene en la agricultura, no en plantas que ya están plenamente adaptadas al ecosistema. Otra técnica que utilizan es hacer fogatas. Esas fogatas y dispersarlas en lugares estratégicos, en un cultivo tal vez pero se utiliza mucho con las plantas frutales. Cultivo de manzana, de pera, de naranja. Eso a la noche puede evitar y crear todo un clima, microclima, que no permita que esa helada se asiente en ese lugar. Bueno, le agradezco muchísimo. Simplemente quería pasar esta información porque ya me la venía guardando hace mucho. En realidad me había llamado mucho la atención y me vine preguntando año tras año por qué algunas plantas estaban trayendo tan poca producción. A veces ocurría y a veces no ocurría. Hay varios factores. El factor que yo pude averiguar dentro de páginas especializadas que ha ocurrido este año, bueno, fueron dos heladas tardías que cayeron a la altura de octubre. Estoy hablando de toda la región de sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos. En algunas partes que sabemos cómo son las heladas, no es que cae exactamente de manera uniforme en todo lado. Hay algunas partes que se ven más cubiertas que otras. Pero en mí y en otras casas he observado que se han traído muy pocas frutas y otros que han tenido, pero producto de que las plantas estaban bastante bien protegidas. Por lo tanto, vuelvo a dar las gracias y será hasta la próxima, que ya veremos con qué otro tema salir para que a ver si es de vuestro interés. Y ya saben, si este año tuvieron pocas frutas, es por esa causa. Las dos heladas tardías que tuvimos. Qué desgracia, ¿eh? Pero no hay desgracia sin suerte. Chao, será hasta la próxima.